aquí nuevamente conmigo en este su canal de manualidades. Como vieron, hoy vamos a aprender a hacer estas hojas para estas flores que hicimos en el video pasado, muy fáciles de hacer. Si ustedes no han visto cómo hacer estas bonitas flores, aquí abajo en la descripción o aquí arriba en la i les voy a dejar el video de cómo hacer estas bonitas flores. Por lo tanto, en este video nos toca aprender a hacer las hojas para las flores. Son muy fáciles de hacer, así que acompáñenme y vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar para hacerlas. Necesitamos papel crepé en color verde, tijeras, un palo de madera de 14 centímetros, silicón caliente y alambre suave. Cortaremos 6 cuadros con el papel crepé de 2.5 por 2.5 centímetros y 6 de 3 por 3. Ahora los vamos a doblar así a la mitad y con las tijeras vamos a ir cortándolos para que quede un círculo, así como yo se los estoy mostrando. También pueden ayudarse con algunas monedas, van a dibujar el círculo en el papel crepé y luego con las tijeras van a cortar. Las monedas tienen que ser de diferente tamaño. El diámetro les quedará el del más pequeño de 2 centímetros y el más grande de 2.50 centímetros. Ya que hicieron los círculos de las dos medidas, ahora vamos a cortar de esta forma todos los círculos. Así va a quedar. Vamos a voltear un lado y así nos van a quedar las hojas. Vamos a cortar pedazos de alambre con una medida de 7 centímetros. Después vamos a tomar una de las mitades de las hojas y vamos a poner un poco de silicón caliente aquí en la orilla y vamos a pegar el alambre. Después ponemos otro poco de silicón encima del alambre y ahora vamos a pegar el otro lado de la hoja de esta forma. Así nos va a ir quedando. Ahora con las tijeras vamos a redondear aquí esta parte de arriba. Y así quedarán. El mismo procedimiento lo haremos con las dos medidas. Ya que terminamos el procedimiento con las dos medidas, ahora vamos a cortar un pedazo de papel crepé más o menos de 15 centímetros. Lo estiramos de esta manera. Ustedes si tienen la cinta verde, no es necesario que lo hagan con el papel crepé, pero igual yo lo estoy haciendo con el papel crepé porque está al mismo color de las hojas. Y ahora vamos a pegarlo con un poco de silicón aquí al palito. Vamos a pegar la punta y después voy a poner una hoja de esta forma. Pongo un poco de silicón, voy acomodando la hoja y con el mismo papel voy a ir enrollando con mucho cuidado todo alrededor del palo. Lo enrollo unas 2-3 veces y después voy a poner otra vez más silicón para que esté bien asegurado y voy a ir acomodando las hojas de esta forma, así como yo se los voy mostrando. Doblamos un poquito aquí arriba y vamos a ir pegando aquí. Ponemos silicón y luego vamos a pegar y el mismo procedimiento lo vamos a hacer con todo el palito. Y este fue el hermoso y sencillo procedimiento. ¿Verdad que fueron muy fáciles de hacer estas hojas? Y bueno, me despido de ustedes por el día de hoy. Recuerden que si ya no han visto el video de cómo hacer estas flores, aquí en la descripción les voy a dejar el link para que vayan a ver el video. Nos vemos para el próximo video. Dios los cuide y los bendiga. Hasta la próxima. Bye.